¿Sabías que ahora mismo, mientras me escuchas, tu mente está siendo influenciada por patrones arquetípicos que han existido durante milenios? Carl Jung descubrió algo perturbador sobre la naturaleza humana, que ciertos arquetipos no solo nos conectan con lo sagrado, sino que también pueden volverse sombras manipuladoras que nos esclavizan emocionalmente. Y lo que estoy a punto de revelarte sobre algunos signos zodiacales te hará cuestionar cada relación que has tenido. Pero antes de continuar, quiero que hagas algo conmigo. Cierra los ojos por un momento y piensa en esa persona que, sin importar cuánto daño te haya hecho, siempre logra volver a tu vida. Esa persona que con una sola mirada, una palabra, un gesto aparentemente inocente, te desarma por completo. ¿Ya la tienes en mente? Perfecto, porque lo que estás experimentando ahora mismo no es amor, no es destino, no es química, es algo mucho más oscuro y ancestral. Jung nos enseñó que cada signo zodiacal no es solo una constelación de rasgos de personalidad, sino un portal hacia arquetipos primordiales que habitan en nuestro inconsciente colectivo. Pero aquí está lo que nadie te dice. Algunos de estos arquetipos han desarrollado a lo largo de eones de evolución psíquica mecanismos de supervivencia tan sofisticados que bordean la perversión emocional. No hablo de maldad consciente, sino de algo más sutil y peligroso: la capacidad inconsciente de crear dependencia emocional, de generar adicción psicológica, de convertirse en una droga humana. Y antes de que pienses que esto es solo teoría esotérica, déjame contarte algo que Jung descubrió en sus años como psiquiatra. En su consulta notó un patrón inquietante. Ciertos pacientes desarrollaban una transferencia tan intensa hacia él que incluso después de años de terapia no podían desligarse emocionalmente. Jung se dio cuenta de que estos pacientes no estaban enamorados de él como persona, sino de los arquetipos que él representaba para ellos. Y aquí está la clave. Algunos signos zodiacales han perfeccionado la habilidad de activar estos mecanismos de transferencia de manera natural, casi instintiva. Empecemos con Escorpio, pero no de la manera que esperarías. Todo el mundo habla de la intensidad de Escorpio, de su magnetismo, de su misterio. Pero lo que realmente hace que Escorpio sea emocionalmente perverso va mucho más profundo. Escorpio opera desde el arquetipo del mago destructor, una figura que Jung identificó como una de las más peligrosas del inconsciente colectivo. Este arquetipo no se conforma con ser amado o deseado, necesita ser indispensable, necesita ser la única fuente de intensidad emocional en tu vida. ¿Has notado cómo un Escorpio puede hacer que una conversación casual se vuelva profundamente íntima en cuestión de minutos? No es casualidad. Su psique está calibrada para detectar tus heridas emocionales más profundas, no para sanarlas, sino para convertirse en el único que puede tocarlas sin que duela. Te hacen sentir especial porque eres la única persona a la que le muestran su verdadero yo, pero la realidad es que ese verdadero yo es cuidadosamente construido para crear dependencia. Jung habría llamado a esto inflación del ego por proyección del ánima. Escorpio proyecta sobre ti su propia imagen idealizada, pero de manera fragmentada. Te da pequeñas dosis de intimidad, seguidas de periodos de distancia. Es como si tuvieran un manual no escrito sobre condicionamiento operante, refuerzo intermitente. Psicológicamente, es la forma más poderosa de crear adicción. Las máquinas tragamonedas funcionan con este principio y Escorpio lo ha perfeccionado emocionalmente. Pero aquí está lo verdaderamente perverso. Escorpio no hace esto conscientemente. Su sombra arquetípica está tan integrada en su personalidad que genuinamente creen que están siendo auténticos. Se convencen a sí mismos de que su intensidad es amor, cuando en realidad es una forma sofisticada de control emocional. Y tú, sin darte cuenta, te vuelves adicto a esa intensidad
porque tu psique la interpreta como profundidad, como algo real en un mundo superficial. Ahora, hablemos de Géminis, y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Géminis opera desde el arquetipo del trickster, el embaucador, una figura que Jung estudió extensamente en las culturas indígenas. El trickster no es malvado, es caótico, impredecible, y su función en el inconsciente colectivo es quebrar las estructuras rígidas. Pero cuando este arquetipo se vuelve sombra, se convierte en un maestro de la manipulación emocional por confusión. La perversión emocional de Géminis no está en lo que te dicen, sino en lo que no te dicen. Son maestros de la omisión selectiva. Te cuentan una historia, pero dejan fuera detalles cruciales. No mienten técnicamente, pero construyen verdades a medias que te mantienen constantemente desequilibrado. Jung llamaba a esto disonancia cognitiva inducida, y es una forma de control mental extremadamente efectiva. ¿Has estado alguna vez con un Géminis que te hace sentir como si estuvieras perdiendo la cordura? Como si tus percepciones estuvieran constantemente desalineadas con la realidad que ellos presentan. Eso no es casualidad. Su psique geminiana ha desarrollado la habilidad de crear múltiples narrativas simultáneas, todas técnicamente verdaderas, pero ninguna completa. Es como vivir en un laberinto de espejos emocionales, donde nunca sabes cuál es tu reflejo real. Lo más perverso de Géminis es que han aprendido a usar tu necesidad de coherencia en su contra. Los seres humanos tenemos una necesidad psicológica profunda de que las cosas tengan sentido, de que las narrativas se cierren. Géminis intuitivamente sabe esto y te ofrece constantemente piezas de un rompecabezas que nunca se completa. Te mantienen enganchado, porque tu mente no puede dejar ir la necesidad de encontrar la coherencia que ellos deliberadamente fragmentan. Pero aquí viene lo realmente inquietante. Cuando finalmente te das cuenta de lo que está pasando y los confrontas, Géminis genuinamente no comprende de qué estás hablando. Para ellos, todas sus versiones de la verdad son igualmente válidas. Han desarrollado una especie de esquizofrenia emocional funcional que les permite mantener múltiples identidades sin experimentar conflicto interno. Y esto los convierte en gaslighters naturales, no por malicia, sino por estructura psíquica. Ahora prepárate para algo que probablemente no esperabas. Libra, sí, el signo supuestamente más equilibrado y armónico del zodíaco. Pero Jung nos enseñó que la sombra es más peligrosa cuando está mejor escondida. Y Libra ha perfeccionado el arte de esconder su perversión emocional detrás de una fachada de perfección estética y diplomacia. Libra opera desde el arquetipo del juez diplomático, pero su versión sombra es el manipulador pasivo-agresivo. Su perversión emocional no está en lo que hacen, sino en lo que no hacen. Son maestros de la negligencia emocional disfrazada de consideración. Te hacen sentir como si fueras demasiado intenso, demasiado demandante, demasiado emocional, mientras ellos mantienen una calma aparente que en realidad es frialdad calculada. ¿Has notado cómo un Libra puede hacerte sentir culpable por tener necesidades emocionales? Ellos nunca te dirán directamente que estás siendo demasiado, pero su lenguaje corporal, sus suspiros sutiles, su manera de cambiar de tema cuando expresas vulnerabilidad, te envían el mensaje claro. Tus emociones son inconvenientes, y poco a poco comienzas a censurarte a ti mismo. Lo más perverso de Libra es que han convertido la evitación del conflicto en una forma de arte manipulativo. Nunca pelean contigo directamente, pero crean situaciones donde tú inevitablemente explotes de frustración, y entonces pueden señalarte como la persona problemática. Jung llamaba a esto proyección de la sombra por triangulación. Libra proyecta toda su agresividad reprimida sobre ti, manteniéndose ellos en el papel del pacificador noble. Su necesidad obsesiva de mantener la armonía superficial los convierte en expertos en invalidación emocional sutil.
Te hacen sentir como si tus problemas no fueran realmente importantes, como si siempre hubiera algo más urgente que atender, alguien más que necesita su atención. Y cuando finalmente logras captar su atención completa, te das cuenta de que están físicamente presentes, pero emocionalmente ausentes, como si estuvieras hablando con una hermosa máscara vacía. Pero aquí está lo que realmente te va a impactar. Piscis, el signo supuestamente más empático y compasivo del zodíaco, esconde una de las formas más sofisticadas de perversión emocional que existen. Piscis opera desde el arquetipo del Salvador mártir, pero su sombra es el vampiro emocional supremo. La perversión emocional de Piscis es tan sutil que es casi imperceptible. Ellos no drenan tu energía de manera obvia como otros signos. La absorben de forma gradual y constante, como una esponja emocional que nunca se satura. Su empatía, que parece tan genuina, es en realidad una forma sofisticada de recolección de información emocional que luego usan para crear dependencia. ¿Has estado alguna vez con un Piscis que parece entenderte mejor que tú mismo? ¿Que sabe exactamente qué decir cuando estás triste, que aparece justo cuando más los necesitas? Eso no es intuición. Es un sistema de monitoreo emocional inconsciente que han desarrollado para volverse indispensables en tu vida. Jung habría llamado a esto simbiosis psíquica patológica. Lo más perverso de Piscis es que han aprendido a usar tu compasión en su contra. Se presentan como eternamente heridos, como almas puras en un mundo cruel, y tu instinto natural es protegerlos. Pero aquí está la trampa. Nunca sanan realmente. Su dolor se vuelve crónico, performativo, y tú te conviertes en su fuente constante de validación y cuidado emocional. Es como estar en una relación con un agujero negro emocional que se disfraza de estrella. Piscis ha perfeccionado lo que Jung llamaría la victimización como estrategia de control. Nunca son directamente demandantes, pero su fragilidad aparente te obliga a caminar sobre cáscaras de huevo constantemente. Te conviertes en el adulto responsable en la relación, mientras ellos mantienen una eterna adolescencia emocional que los exime de toda responsabilidad real. Y aquí está lo verdaderamente retorcido. Cuando intentas establecer límites saludables con un Piscis, ellos no se oponen directamente. En su lugar, se vuelven aún más frágiles, más heridos, más necesitados. Es como si tu intento de autopreservación fuera la prueba final de que el mundo es cruel y ellos son las víctimas perpetuas. Y tú, sintiéndote culpable, cedes una y otra vez. Pero ahora déjame hablarte de algo que Jung descubrió y que es fundamental para entender todo esto. Estos patrones no son inevitables. Jung creía firmemente en lo que él llamaba individuación, el proceso de volverse consciente de nuestros patrones inconscientes para poder elegir conscientemente cómo actuar. La astrología, desde una perspectiva junguiana, no es destino, es un mapa de tendencias psicológicas que podemos navegar conscientemente. Cada uno de estos signos tiene también un potencial luminoso extraordinario. Escorpio puede ser el sanador más poderoso, capaz de transformar el dolor en sabiduría. Géminis puede ser el comunicador más brillante, capaz de conectar mundos diferentes. Libra puede ser el mediador más justo, capaz de crear armonía genuina. Piscis puede ser el artista más inspirado, capaz de canalizar lo divino a través de la creatividad. La clave está en la conciencia. Jung decía que todo lo que permanece inconsciente se vuelve destino. Pero cuando traemos estos patrones a la luz de la conciencia, cuando los reconocemos y los nombramos, perdemos su poder sobre nosotros. No se trata de evitar a estos signos, sino de entender sus dinámicas para poder relacionarnos con ellos desde un lugar de fortaleza emocional. Ahora, quiero que pienses nuevamente en esa persona que mencioné al principio. ¿Reconoces alguno de estos patrones? Puedes ver cómo tu propia psique ha sido enganchada por estos mecanismos arquetípicos. El primer paso hacia la libertad emocional es siempre el reconocimiento.
Jung nos enseñó que cuando proyectamos nuestros arquetipos no integrados sobre otros, les damos un poder desproporcionado sobre nuestras emociones. Cuando idealizas la intensidad de Escorpio, es porque tu propio arquetipo del mago interno no está desarrollado. Cuando te pierdes en la confusión de Géminis, es porque tu propio sabio interno no ha aprendido a discernir. Cuando te sometes a la invalidación de Libra, es porque tu propio guerrero interno no ha aprendido a defender tus necesidades. Cuando te dejas drenar por Piscis, es porque tu propio rey, reina interno, no ha aprendido a establecer límites saludables. Pero hay algo más profundo aquí, algo que Jung descubrió en sus años de trabajo con el inconsciente colectivo. Estos patrones de perversión emocional no son solo individuales, son epidémicos en nuestra sociedad. Vivimos en una cultura que ha perdido el contacto con los ritos de paso, con los ceremoniales de maduración emocional, con las prácticas de integración de la sombra. Y en ausencia de estos contenedores sagrados, nuestros arquetipos se vuelven salvajes, primitivos, manipulativos. La astrología popular ha contribuido a este problema al romantizar estos patrones. Nos dicen que la intensidad tóxica de Escorpio es pasión, que la confusión de Géminis es complejidad interesante, que la frialdad de Libra es equilibrio, que el vampirismo emocional de Piscis es sensibilidad. Pero Jung nos enseñó a ser más precisos, más honestos, más valientes en nuestro análisis psicológico. La verdad es que cada signo zodiacal, cuando opera desde su sombra no integrada, puede volverse emocionalmente perverso. Aries puede volverse un tirano emocional. Tauro puede volverse un controlador posesivo. Cáncer puede volverse un manipulador emocional por culpa. Leo puede volverse un narcisista que demanda adoración constante. Virgo puede volverse un crítico destructor que nunca está satisfecho. Sagitario puede volverse un escapista emocional que nunca se compromete realmente. Capricornio puede volverse un explotador que ve las relaciones como transacciones. Acuario puede volverse un manipulador intelectual que usa la lógica para invalidar emociones. Pero quiero enfocarme en los 4 que mencioné porque representan formas particularmente sofisticadas de manipulación emocional. Son los que han desarrollado mecanismos tan sutiles que incluso personas emocionalmente inteligentes pueden quedar atrapadas en sus dinámicas. Jung habría visto en estos patrones lo que él llamaba complejos autónomos, fragmentos de personalidad que operan independientemente de la consciencia principal. Cuando estás bajo la influencia de uno de estos signos en su modo perverso, no es realmente ellos quienes te están manipulando. Es su complejo sombra el que ha tomado control, y tu propio complejo sombra el que está respondiendo. Es como una danza inconsciente entre sombras, donde ambas partes están siendo controladas por fuerzas que no comprenden completamente. Y esta es quizás la parte más trágica de todo. Tanto el manipulador como la víctima están atrapados en patrones arquetípicos que los trascienden como individuos. Pero Jung también nos enseñó algo esperanzador, que la conciencia tiene el poder de interrumpir estos patrones automáticos. Cuando reconoces que estás siendo manipulado no por una persona, sino por un complejo arquetípico, puedes comenzar a responder desde tu centro consciente en lugar de reaccionar desde tu sombra inconsciente. ¿Cómo se ve esto en la práctica? Cuando Escorpio intenta engancharte con intensidad emocional, en lugar de responder con tu propio anhelo de intensidad, puedes reconocer el patrón y elegir responder con ecuanimidad. Cuando Géminis intenta confundirte con narrativas fragmentadas, en lugar de perseguir la coherencia obsesivamente, puedes elegir la aceptación de la ambigüedad. Cuando Libra intenta invalidar tus emociones, en lugar de suprimir tus necesidades, puedes elegir la autovalidación. Cuando Piscis intenta drenarte emocionalmente, en lugar de rescatarlos compulsivamente,
puedes elegir la compasión con límites. Jung creía que estas dinámicas difíciles en las relaciones eran, en realidad, oportunidades disfrazadas para nuestro crecimiento psicológico. Cada vez que te encuentras atrapado en una de estas dinámicas manipulativas, el universo te está presentando exactamente el desafío que necesitas para desarrollar la parte de tu psique que aún no está madura. Si constantemente atraes escorpios manipulativos, es porque necesitas desarrollar tu propia capacidad de intensidad emocional auténtica. Si constantemente te confunden los Géminis, es porque necesitas desarrollar tu propia capacidad de pensamiento crítico y discernimiento. Si constantemente te invalidan los Libra, es porque necesitas desarrollar tu propia capacidad de autovalidación y asertividad. Si constantemente te drenan los Piscis, es porque necesitas desarrollar tu propia capacidad de compasión con límites saludables. En otras palabras, los signos que te manipulan emocionalmente son espejos de las partes de tu psique que aún no has integrado completamente. Jung llamaba a esto atracción por compensación psicológica. Inconscientemente, buscamos en otros lo que nos falta a nosotros mismos, pero cuando lo hacemos desde un lugar de deficiencia en lugar de completitud, creamos dinámicas codependientes. La solución no es evitar estos signos, sino desarrollar tu propio arsenal psicológico para que puedas relacionarte con ellos desde un lugar de fortaleza en lugar de carencia. Cuando has integrado tu propia sombra, cuando has desarrollado tu propia capacidad de intensidad, complejidad, equilibrio y sensibilidad, estos signos pierden su poder manipulativo sobre ti. De hecho, pueden volverse algunos de tus maestros más poderosos. Un Escorpio integrado puede enseñarte sobre profundidad emocional auténtica. Un Géminis integrado puede enseñarte sobre flexibilidad mental y adaptabilidad. Un Libra integrado puede enseñarte sobre armonía genuina y diplomacia efectiva. Un Piscis integrado puede enseñarte sobre compasión incondicional y conexión espiritual. Jung nos recordaba constantemente que el objetivo no es eliminar los aspectos difíciles de la psique humana, sino integrarlos conscientemente. La meta no es una vida sin conflicto, sino una vida donde el conflicto se vuelve un catalizador para el crecimiento en lugar de un campo de batalla para la supervivencia emocional. Y aquí está el aspecto más fascinante de todo esto. Cuando comienzas a operar desde este lugar de integración consciente, automáticamente comienzas a atraer versiones más integradas de estos signos. Es como si el universo respondiera a tu nivel de desarrollo psicológico, enviándote exactamente el tipo de personas y experiencias que coinciden con tu nivel de conciencia. Jung habría llamado a esto sincronicidad, la tendencia del universo a crear coincidencias significativas que apoyan nuestro proceso de individuación. Cuando estás haciendo el trabajo interno de integrar tu sombra, mágicamente comienzas a encontrarte con personas que también están haciendo su trabajo interno. Pero también quiero hablarte de algo que Jung descubrió y que es absolutamente crucial: el papel del testigo consciente. Cuando estás atrapado en una dinámica manipulativa con cualquiera de estos signos, hay una parte de ti que puede observar lo que está pasando sin estar completamente identificada con la experiencia. Jung llamaba a esta parte el sí mismo, la parte de tu psique que trasciende todos los patrones condicionados. Cultivar la conexión con esta parte de ti es quizás la herramienta más poderosa para liberarte de cualquier forma de manipulación emocional. Cuando puedes observar tus propias reacciones desde esta perspectiva elevada, automáticamente creas espacio entre tú y tus patrones automáticos. Y en ese espacio nace la posibilidad de elección consciente. Esta práctica del testigo consciente es especialmente poderosa cuando estás siendo manipulado por estos signos
porque su poder depende completamente de tu inconsciencia. Escorpio necesita que estés perdido en la intensidad para poder controlarte. Géminis necesita que estés confundido para poder dirigirte. Libra necesita que estés inseguro para poder invalidarte. Piscis necesita que estés culpable para poder drenarte, pero cuando puedes observar estas dinámicas desde el testigo consciente, pierden inmediatamente su poder hipnótico. Es como despertar de un sueño. De repente puedes ver claramente lo que estaba pasando y la ilusión se desvanece. Jung pasó décadas estudiando estos patrones porque entendía que la libertad psicológica es el derecho de nacimiento de todo ser humano. No estamos destinados a ser esclavos de nuestros complejos inconscientes, ni víctimas de los complejos inconscientes de otros. Tenemos la capacidad innata de despertar, de elegir, de crear nuestras relaciones desde un lugar de conciencia en lugar de compulsión. Y esto me lleva al aspecto más importante de todo lo que hemos explorado: tu responsabilidad en estas dinámicas. Jung era muy claro en que no podemos ser víctimas conscientes. Una vez que reconoces un patrón, tienes la responsabilidad de hacer algo al respecto. No puedes seguir culpando a otros por tu falta de límites, por tu falta de autoconocimiento, por tu falta de integración psicológica. Esto no significa culparte por haber sido manipulado en el pasado. Significa tomar responsabilidad por tu desarrollo futuro. Significa reconocer que cada experiencia difícil que has tenido con estos signos ha sido una invitación disfrazada a desarrollar partes de ti mismo que permanecían dormidas. La verdadera alquimia psicológica ocurre cuando transformas tu posición de víctima en una posición de aprendiz. Cuando cada Escorpio manipulativo se convierte en un maestro de intensidad emocional auténtica. Cuando cada Géminis confuso se convierte en un maestro de pensamiento flexible. Cuando cada Libra invalidante se convierte en un maestro de autovalidación. Cuando cada Piscis drenante se convierte en un maestro de compasión con límites. Jung creía firmemente que no hay encuentros accidentales en la vida. Cada persona que cruza tu camino, especialmente aquellas que te desafían emocionalmente, está ahí por una razón psicológica profunda. Tu alma está constantemente orquestando experiencias diseñadas para ayudarte a crecer, a integrar, a volverse más completo. Y desde esta perspectiva, incluso los signos más manipulativos se convierten en aliados disfrazados en tu proceso de individuación. No aliados cómodos, no aliados fáciles, pero aliados al fin. Te obligan a desarrollar músculos psicológicos que de otra manera podrían permanecer atrofiados. La invitación, entonces, no es a temer estos signos o a evitarlos, sino a prepararte para encontrarlos desde un lugar de fortaleza psicológica, a desarrollar tu propio conjunto de herramientas emocionales para que cuando aparezcan en tu vida, puedas bailar con ellos conscientemente en lugar de ser arrastrado inconscientemente por sus dinámicas. Porque al final, Jung nos enseñó que el objetivo de la vida no es evitar el desafío, sino volverse lo suficientemente fuerte y consciente para enfrentar cualquier desafío que el universo ponga en nuestro camino. Y cuando alcanzas ese nivel de desarrollo psicológico, descubres algo mágico, que ya no atraes versiones manipulativas de estos signos. En su lugar, atraes versiones integradas, saludables, que se convierten en compañeros de viaje en lugar de obstáculos en tu camino de crecimiento. Esta es la promesa de la individuación junguiana. No una vida sin conflicto, sino una vida donde el conflicto se vuelve combustible para la transformación. No una vida sin encuentros desafiantes, sino una vida donde cada encuentro desafiante se convierte en una oportunidad para descubrir nuevas dimensiones de tu propio poder y sabiduría.